Hoy quiero que hablemos sencillamente sobre lo que es la más alta calificación que un cristiano puede tener. El poder de la fidelidad. ¿Qué significa ser fiel? El diccionario dice, fiel es una persona que guarda la fe, que es leal a la verdad, que practica con perseverancia la vida cristiana. Es una persona fiel. Se dobla pero no se quiebra. Permanece, es estable, firme. Y es leal a la verdad de la palabra de Dios y guarda la fe que abrazó en Cristo Jesús. Lógicamente, la práctica de ser fiel nos lleva a la palabra fidelidad. ¿Qué es la palabra fidelidad? ¿Qué significa? Es la trayectoria de firmeza, lealtad y estabilidad en todos los aspectos de la fe. La fe tiene que ver con la confianza en el Señor y debemos ser firmes, leales y estables en la práctica de todos los aspectos de la fe. Quisiera leer un poquito la palabra de Dios y la voy a ir leyendo rápidamente a medida que vamos afirmando algunas verdades. La primera verdad que afirmamos es que la Biblia destaca sobre toda actitud humana la fidelidad. La fidelidad. Saben ustedes que el apóstol Pablo escribía en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, en cuanto a las responsabilidades de la vida cristiana, se requiere de cada uno de nosotros ser hallado fiel. Esto es para todos. La Biblia dice eso. Se requiere de cada uno de nosotros, sean jóvenes, adolescentes, niños, hombres, mujeres, padres, madres, se requiere, al ser examinada su vida, ser hallado fiel. En segundo lugar, no solamente la Biblia destaca esto, sino que Dios califica la fidelidad por arriba de toda virtud. Usted me dice, pero ¿la santidad? Sí, la santidad lleva a la fidelidad, pero con santidad solo no alcanza. El Señor dice en el Salmo 100, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo. El que anda en el camino de la fidelidad, éste me servirá. Es decir, el Señor mira sobre los seres humanos y elige. Y pone sus ojos no en los que son variables, inestables, sino en los fieles de la tierra. Es interesante esto. La palabra de Dios así lo afirma. Por eso San Pablo, cuando escribía a Timoteo en el capítulo 1, verso 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. A pesar de que él era un perseguidor de la iglesia, él se defendió argumentando y diciendo que lo hizo por ignorancia y por incredulidad. Pero su corazón era fiel y el Señor vio su fidelidad y lo puso en el ministerio. Jesús recomendó la fidelidad. Jesús la recomendó porque cuando él hablaba en sus parábolas decía y hacía la pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo lo que Él le encomendó. Y también cuando Tomás, aquel discípulo de Jesús, tuvo un afloje de su fe y hasta se plantó diciendo, si yo no toco con mis dedos sus llagas, si no meto mi mano en su costado, no creeré que Cristo ha resucitado. Yo lo vi lastimado en la cruz. Y no quiero que me cambien otro Cristo, quiero el Cristo de la cruz. Cuando llegó el momento en que Jesús se presentó a sus discípulos resucitados y estaba Tomás con ellos el segundo domingo, Jesús le dijo, alarga tu mano, toca mi costado, toca con tus dedos mis llagas. Y viene la expresión esta, no seas incrédulo, sino creyente fiel. Creyente fiel. El Señor premia la fidelidad, el Señor bendice la fidelidad. Los apóstoles también recomendaron la fidelidad y vamos con los versículos bíblicos estos que son nada más que una introducción.
Porque dice que cuando se produjo el gran avivamiento en Antioquía y mandaron a Bernabé los apóstoles, Bernabé cuando llegó se alegró de ver tanta gente que se había convertido al Señor y ver la gracia de Dios. ¿Y qué hizo? Les tocó predicarles. ¿Sobre qué él iba a predicar? Los animó para que con propósito firme de corazón permaneciesen fieles al Señor. No hay un mensaje más poderoso que este, no hay una cima más grande que este. La meta para la vida tuya y para la vida mía es simplemente que seamos fieles, que seamos personas que ostentamos fidelidad con toda sinceridad. Ahora ustedes saben que por eso cuando Pablo escribe a Tito, dice, la gente tiene expectativas sobre nosotros. La gente dice, esa hermana parece fiel, ese hermano parece fiel, ese que está al cargo del grupo pequeño, ese que está haciendo tal liderazgo en la iglesia, ese que cumple o desarrolla tal ministerio. Dice, no defraudemos las expectativas de la gente, sino mostrémonos fieles en algunas cosas, en todo, dice. Es palabra del Señor. Ahora, por último, Dios promete recompensar la fidelidad. ¿Se acuerdan que Jesús, el Señor, en el libro de Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? Ahora, aquí la palabra tiene un doble significado. Sé fiel en cuotas todos los días de tu vida hasta que te toque partir. O tal vez en el caso de los días de persecución, sé fiel hasta que te corten la vida. Que hasta el último minuto en que te van a ejecutar, puedas ser fiel al Señor. El Señor pide eso, pide fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y cuáles son las palabras que va a utilizar el Señor Jesús para darnos la bienvenida cuando crucemos la meta, salgamos del tiempo y entremos en la dimensión de la eternidad? Bien, dice el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No va a decir bien por cuántas veces predicaste, bien por las cosas que hiciste, bien por el ministerio que tuviste, bien por las almas que salvaste, bien, buen siervo y fiel. El Señor premia la fidelidad. Por lo tanto, qué importante que es la fidelidad. Pero sin embargo, debo decir, en la última lectura bíblica que voy a tener esta noche, que no es una característica masiva de este tiempo la fidelidad del siglo XXI. No es que la tierra está llena de creyentes fieles. La iglesia ha crecido, los cristianos se han multiplicado, pero no hay un alto porcentaje de cristianos fieles. El Salmo 78, un salmo para leerlo tremendo que habla de contar las maravillas del Señor, dice en el verso 36, han desaparecido los fieles entre los hombres y las mujeres en toda la superficie de la tierra. Fieles como Abraham, que dialogó con Dios en la soledad de las noches. Hombres fieles como Moisés, hombres fieles como David, como Job, como tantos que ministraron junto al apóstol Pablo. Y fíjense que cuando Pablo menciona a Epafras y menciona a Epafrodito y menciona a otros siervos y a Timoteo y a Tito, dice hombres fieles, siempre los califica en la suprema calificación que una persona puede tener, ser fieles. Hacemos un impasse acá y nos preguntamos, ¿qué nos preguntamos? ¿Soy un cristiano fiel? ¿Califico entre los fieles? ¿O mi vida es un tanto inestable? Un tanto captada por otras cosas que impiden la fidelidad. A ver, tengo que ir al grano y decir, ¿qué comprende la fidelidad? La fidelidad tiene que ver con ¿qué? Y voy a decir algunas cosas que tienen que ver con la fidelidad. En primer lugar, la fidelidad tiene que ver con la devoción personal. Es algo que no se puede mostrar en público. Es algo que tiene que ver con la vida secreta,
con la vida íntima de encuentro y de comunión con el Señor. Yo dije recién que Abraham, la soledad de las noches estrelladas. David dejó que la presencia del Señor lo invadiera en la campiña mientras guiaba las ovejas. Sus manos se encantaron en la lira y su voz corrió por las praderas entonando las alabanzas del Señor. Para Natanael fue la copa de una higuera que le cubría del resto de la gente para encontrarse con Dios. Para Enoc fue caminar con Dios a través de la soledad de los campos y descubrir la presencia de Dios muy cerca de él. ¿Tenemos comunión con el Señor? ¿Somos personas que practicamos la transparencia o simplemente la apariencia? Jesús dijo, cuando vas a orar y vas a estar con el Padre, entra en tu pieza y cierra la puerta. Tu Padre te ve en secreto, te recompensará en público. Pero es importante nuestros encuentros secretos con el Señor. Es importante tu vida íntima con Dios. ¿Cómo puedes relacionarte? Porque no practicamos una religión, sino una relación. Por lo tanto, la devoción personal tiene que ver con aquella plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nos impregnamos con la presencia de Dios, nos llenamos de Dios, como cantábamos esta noche. Y entonces cuando nos llenamos de Dios, fluye en nosotros la transparencia de lo que está dentro, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, el equilibrio, la mansedumbre, el perfil bajo, la humildad, la confianza. Contra tales cosas no hay ley. No puede haber fidelidad si no hay vida íntima con Dios. Uno puede venir a la iglesia todos los domingos, pero no es fiel si no tiene una vida íntima con el Señor. Y el que tiene vida íntima con el Señor va a venir. No hay tal cosa como alguien que tiene vida íntima con el Señor y se corta solo por ahí. En segundo lugar, otra marca tremenda de la fidelidad es el conocimiento bíblico. Ustedes saben que tenemos una Biblia que nos ha sido dada, revelada por Dios. Durante un periodo de 1600 años, 40 personas distintas que no se conocieron entre sí, la mayoría, escribieron guiados por el Espíritu Santo este santo libro que nos ha llegado a nosotros, que llamamos la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a ser fieles si no conocemos los requisitos para ser fieles? Tenemos que conocer la Biblia, hermanos. Esto es el GPS que Dios nos dejó aquí en la tierra. Es para la tierra, no es para el más allá. Nadie se va a detener a leer la Biblia en el cielo porque ya va a conocer tal como es conocido. La Biblia es ahora, es aquí. Aquí tenemos que conocer el desarrollo histórico del libro que va más profundamente en el pasado y que penetra más hondamente en el futuro. Aquí tenemos que saber nosotros el periodo de la inocencia, de la conciencia, el periodo de la promesa, de la ley, de la gracia que estamos viviendo y el periodo de los juicios y del reino de Dios que se avecinan. Está acá, hermanos, hay que leerlo. La Biblia no muerde, pero hay algunos que dedican más tiempo al celular que a la Biblia. Me pregunto, ¿qué tenemos más en nuestras manos? ¿El celular, la computadora, el monitor de la televisión o la Biblia? Yo no estoy en contra de esas cosas. Son adelantos científicos que tenemos que usar, utilizar y practicar, pero la palabra de Dios debe ser algo que atesoremos en nuestro corazón. Debemos priorizar la Biblia. Una persona fiel no puede ser ignorante. Para ser fiel tiene que conocer, por lo menos, el balanceo conjugado que tiene la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de los mandamientos y las promesas del Señor. Podés leer la Biblia con una lapicera roja y con una lapicera azul, y podés subrayar con la roja todos los mandamientos y con la azul todas las promesas. Y vas a ver que hay un balanceo conjugado, porque a cada mandamiento viene la bendición de una promesa. Ahora, hay hermanos que les gustan las promesas, pero no quieren leer los mandamientos. ¿Te han visto cuando alguien pone promesas, dicen me gusta, me gusta, me gusta? Pero cuando alguien pone mandamientos, no le gusta a nadie. Es curioso eso. Y los mandamientos son los requisitos de Dios para que nosotros podamos practicar la obediencia, porque el que es fiel es obediente. Y las promesas son aquellas cosas en las cuales el Señor se compromete a bendecirnos y a derramarlas sobre nuestra vida. No puede haber fidelidad sin devoción personal y sin conocimiento bíblico. En tercer lugar,
La oración unida tiene que ver con la fidelidad. Porque así como la Biblia da luz, sabiduría, discernimiento, la oración nos coloca en la posición para recibir bendiciones. Nadie será bendecido si no ora. Porque dice que de acuerdo a lo que pedimos, recibimos. Y Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden. No dedican tiempo a pedir al Señor y a desplegar delante del Señor todas sus preocupaciones, necesidades y deseos en la vida. Debemos soñar con Dios y en la presencia de Dios, orando al Señor para recibir bendiciones. Alguien ha dicho que la mejor inversión en la vida es la oración. Si un día necesitas tener un día muy movido, tendrás que orar por la agenda de ese día. Se dice que Lutero, cuando tenía un día muy difícil, se levantaba 3 horas antes, o Dios lo despertaba, y era para orar y para pedirle al Señor luz, más inteligencia, más creatividad. Abre mi mente, Señor, muéstrame lo que otros no ven. Señor, habla en respuesta y bendice en respuesta a la oración. ¿Cómo voy a hablar si no le pido al Señor que me hable primero? ¿Cómo voy a bendecir si no pido al Señor que me bendiga primero? La mejor inversión es la oración. Y la oración unida, ¿por qué unida? Porque hay un poder especial en la oración acordada. Dice, si 2 de ustedes se ponen en la tierra de acuerdo. Imagínense una congregación orando por temas que salen en el panel y entonces la congregación está orando por eso y son muchos corazones y muchas mentes que piden al Señor por lo mismo. El Señor dice, ustedes van a poder atar en el cielo y será atado en la tierra, desatar en los cielos y será desatado en la tierra, porque practican la oración acordada, la oración unida. El que es fiel viene a orar cuando la iglesia está orando. Ahora bien, 4ª marca de la fidelidad. ¿Cómo vamos con el reloj? Los reflectores no me dejan. Tengo tiempo, tengo margen, parece, ¿no? Sí, tengo margen, tengo 20 minutos. Oración unida. La alabanza congregacional. Pero usted me dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pero la Biblia dice que debemos dar a Dios la gloria debida a su nombre. Los salmos están impregnados de exhortaciones de canten al Señor, habitantes de toda la tierra, sean creyentes o no, canten al Señor. Pero dice, el Señor bendice porque la alabanza es hermosa en la rectitud, dice. Los que son rectos de corazón, alaben al Señor. Suave y hermosa es la alabanza. Y la alabanza puede ser cuando uno se está bañando debajo de la ducha, sí, que canta la gente, porque el agua está media fría o qué sé yo. Pero a veces canta en la cocina, canta. Pero hay algo importante, dice, su alabanza sea en medio de la congregación de los santos, de los creyentes. Dios debe ser alabado en la congregación. Así, en la antigüedad se cantaban los salmos, que son cánticos graduales. ¿Por qué graduales? Porque mientras iban llegando a Jerusalén, el magnetismo de la ciudad sagrada y santa palpitaba en sus corazones y comenzaban a cantar canciones. Y cantaban canciones a medida que iban subiendo la montaña hasta llegar a Sión. Y cuando estaban allí cantaban canciones con toda la congregación. Pero la peregrinación era una peregrinación de cánticos. Recuerdo que con Marta estuvimos una vez muy cerca de aterrizar en Tel Aviv con Air France y la gente se puso a cantar en el avión. Había monjas que cantaban, había judíos que cantaban, había un corazón que palpitaba, estábamos llegando a la Tierra Santa y entonces se cantaba al Señor. A veces se canta al Señor pero sin entusiasmo. Y la Biblia dice cuando estén juntos canten con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Alaben al Señor. La persona fiel alaba. Hay algunos que dicen, no voy a llegar temprano a la reunión porque total están cantando para que pase un poquito el tiempo y entonces yo voy a ir para el mensaje porque el mensaje es lo más importante. No, hermano, no se pierda lo primero que hacemos porque hacemos lo más importante primero. Damos a Dios la gloria debida a su nombre. Usted tiene que estar cantando cuando la gente está cantando acá arriba y todos le estamos cantando al Señor. Ahora, si usted
ve que hay algo raro que hacemos mal en la alabanza, díganos, porque queremos mejorar la alabanza. Queremos alabar al Señor, no queremos gritarle al Señor, queremos cantarle con el corazón. Queremos que Él sea exaltado en medio de nosotros. Qué lindo cuando la congregación prorrumpe en aplausos de alegría porque ha alabado al Señor. Y saben ustedes que, sin embargo, hay una palabrita en el Salmos 78, verso 36, que dice: algunos en vez de cantar, adulan a Dios con su boca, pero le mienten con su lengua. Tremendo ese salmo, ¿eh? Dice, cuando están cantando algunos, dicen grandezas del Señor, le adulan. Pero en realidad no sienten lo que cantan. Y en realidad le están mintiendo con su lengua. ¿Puede pasar esto? La Biblia dice, cantaré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Pensaré en lo que digo. Y si hay algo que me compromete demasiado en lo que digo, mejor que yo calle ese párrafo y no lo cante, para no mentirle a Dios. Porque a veces en las canciones le decimos cosas fuertes al Señor, ¿eh? Y debemos hacerlo con sinceridad. Bueno, tengo otra cosita más. El cristiano fiel disfruta de la comunión. No solamente tiene devoción personal, conocimiento bíblico, participa de la oración unida, de la alabanza congregacional, sino que disfruta la comunión. Siente ganas de estar con sus hermanos. Se siente triste cuando hay una reunión y no está presente, porque quiere estar juntos y quiere saludar a sus hermanos, impartir bendición y recibir bendición. Miren, yo no puedo decirle cuántas veces en el Nuevo Testamento está la expresión los unos a los otros, pero más de 30 veces. Ámense los unos a los otros, prefiéranse los unos a los otros, salúdense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, enséñense los unos a los otros, exhórtense. ¿Cuántas cosas que debemos practicar cuando estamos juntos? Si alguien no disfruta eso, algo no está sincronizado con lo que es la fidelidad al Señor. ¿Sigo? ¿Me dan una chance más? Seguimos. Dice en sexto lugar, constancia en la celebración. El Señor mandó un ritual para que lo hagamos semanalmente. Dice que los cristianos lo hacían cada primer día de la semana. Se reunían para partir el pan, le decían ellos. La celebración que Jesús dejó. Los judíos tenían centenares de ritos y los tenían que practicar. Los días de panes sin levadura, los días de ayuno, los días... No, Él nos dejó un solo ritual. La celebración de la cena del Señor. La iglesia lo hacía cada primer día de la semana. Juntos para partir el pan, dice el apóstol. Y entonces, aquí nosotros tenemos la oportunidad de celebrar y recordar, porque dice, háganlo en memoria de mí. No significa en memoria solo del acto de la cruz, sino en memoria de quién es Cristo. Cuando venimos a la cena del Señor hablamos de Cristo, su preexistencia, su gloriosa encarnación, su vida ministerial transparente y gloriosa, su muerte vicaria en la cruz, su gloriosa resurrección, su ascensión, su intercesión por los creyentes, su venida para recoger a los santos y su venida para juzgar a las naciones y establecer su reino milenario. Aquí, Cristo, hablemos de Cristo, acuérdense de mí, háganlo en mi memoria. Y al recordarlo, examínense a sí mismos. Este es el momento de confesar. Siempre lo repito, no se puede comulgar sin antes confesar. Y entonces confesar no es a otra persona, es al Señor, abrirle el corazón y decirle, Señor, tú sabes todas las cosas, pero tú sabes que yo soy fiel y te amo y te pido perdón por todo, porque voy a participar, voy a recibir misteriosamente el pan que significa tu cuerpo y la copa que significa tu sangre. Verdadera comida y verdadera bebida. Señor, yo sé que algo pasa cuando hago eso. Yo sé que tengo comunión contigo, pero recibo gracia, recibo bendición, recibo fortaleza, recibo salud física, mental y espiritual, porque los que no practican estas cosas se debilitan. Y tengo un momento sublime en que inclino mi cabeza, cierro mis ojos y entro en el lugar santísimo, que era un lugar oscuro, y siento la presencia del Señor y le adoro en espíritu y en verdad, para sentirnos renovados
Uno se siente renovado cuando participa de la cena del Señor. Por lo tanto, el que es fiel tiene constancia en la celebración. Digo otra cosa, el que es fiel también tendrá alegría en las ofrendas. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento había un mandamiento tremendo. Decía, indefectiblemente diezmarás. No tocarás más allá del 90% de tus ingresos porque el 10% le corresponde al Señor. Tal manera que la Biblia dice, los que se han quedado con parte de ese 10% me han robado, dice el Señor. ¿Por qué me roban si eso es mío? David decía, de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Ahora, eso en el Antiguo Testamento decía, no te presentarás en la casa de Dios con las manos vacías. Traerás un corazón agradecido, pero traerás ofrenda al Señor. Ahora bien, lo practicamos, recogemos ofrenda en las reuniones, pero el Nuevo Testamento habla de la prosperidad y la disposición del corazón. El Nuevo Testamento no habla tanto del diezmo, dice, según como cada uno haya sido prosperado. Hay hermanos que son prosperados para dar más del diezmo, otros menos, pero según como haya sido prosperado y como propuso en su corazón. ¿Saben ustedes? La ofrenda es algo glorioso que traemos a los pies del Señor y que dice debe ser hecha con alegría. Si no es con alegría, no sirve la ofrenda. Por más que se dé mucho, se dé poco, si no es con alegría. La ofrenda debe ser practicada con alegría al Señor, con santa alegría. Yo sé que nadie paga los impuestos con alegría, porque bueno, cada vez vienen acá en Santa Fe, vieron, aumentan todos los trimestres, aumenta. Nunca una bajadita, nunca un descuento. Y en los supermercados, cuando llegas a la caja, nunca alegría, porque siempre es más de lo que pensabas. Y si te descontaron, ya te lo cargaron primero, ¿viste? Entonces, uno está cansado de que todas las cosas que hay que pagar no son con alegría. Pero la ofrenda al Señor no es pagar nada. Al Señor no le podemos pagar. ¿Con qué le vamos a pagar? Al Señor solo le devolvemos de lo que Él nos dio. Y debemos, no quiero utilizar ese lunfardo que dice no tengamos cocodrilo en los bolsillos, sino que tengamos esa disposición. Y practique si siente alegría cuando ofrenda. Si usted cuando ofrenda siente alegría, hay bendición. Hágalo con alegría, porque el fiel ofrenda con alegría. Tengo que terminar. También es síntoma de fidelidad el testimonio del Evangelio. Porque si tenemos todas estas cosas y cuando tenemos que hablar callamos, la Biblia dijo, el Señor Jesús dijo, ustedes son mis testigos. El testigo está para hablar, para contar cómo fue. Y por lo tanto el testigo tiene que contar. Es importante contar, hermanos. A veces la gente no quiere escuchar que le prediquemos, pero la gente no puede impedir que le contemos. Que la dejemos picando en el área, que le sembremos cosas, digamos, ¿sabés que anoche tuvimos una reunión tan bendecida en la iglesia? Nos fuimos todos contentos, punto, déjaselo ahí. ¿Ya va a preguntar? ¿Sabés que yo tenía una preocupación esta semana, pero gracias al Señor, el Señor me respondió? Déjala picando. Y el otro dice, pero este tipo le va bien, esta mujer le va bien. Y dice, todo le da la gracia al Señor. Le va bien. Debemos contar. El Salmo 78 dice, cuenten las maravillas de Dios. Cuéntenlas a sus familiares, a sus parientes, los padres a los hijos a los abuelos a los nietos. Cuenten de generación en generación las maravillas del Señor. Porque el testigo cuenta. ¿Usted ha visto el tipo que presenció un choque? ¿Cómo cuenta? Y lo cuenta con lujo de detalle. Y el que presenció un robo, más todavía. Cuenta, dice, y la bala me pasó cerca. Y cuenta todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, qué lindo que es poder contar lo que el Señor ha hecho. Y cuando lo contamos, poder vencer el prejuicio. Porque, hermanos, nosotros tenemos tantos prejuicios que hay gente que está esperando que los invitemos. Y no se animan a decirnos, yo puedo ir con vos a tu iglesia. Me recibirán a mí. Pero no se animan y están esperando que nosotros rompamos el prejuicio. Y cuando rompemos el prejuicio, sin darnos cuenta, vamos a empezar a predicar. Porque dice que el Señor pone la palabra por su Espíritu en nuestra boca, en nuestro corazón, y vamos a predicar. Hermanos, necesitamos una iglesia que predique
practicando la fidelidad al Señor. Y que le pueda decir al que quiere discutir y no puede explicarle, como le dijo Felipe a Natanael, vení conmigo y ve, vení, te llevo el domingo a la iglesia y preguntá ya todo lo que quieras preguntar. Por último, síntoma de fidelidad es el servicio y la laboriosidad. Si alguien es fiel al Señor, lo demostrará con devoción personal, con conocimiento bíblico, con oración unida, con alabanza congregacional, disfrutando de la comunión y saludando a sus hermanos, no llegando tarde o yéndose temprano para no mirar a nadie, constancia en la celebración, alegría en las ofrendas, practicando la ayuda mutua, que me la olvidé, practicando la ayuda mutua, y la ayuda sabe que debe ser mutua, porque si alguien tiene necesidad, no podemos decirle que Dios te bendiga, querido. Nos vemos el domingo, pero no tiene para comer esa noche. Tenemos que ayudarle. Ahora bien, la ayuda debe ser mutua, no es cuestión que una persona siempre recibe y nunca da. Tiene que ser mutua. El apóstol dice, ¿qué hay si sembramos lo material y recibimos lo espiritual? ¿Qué hay si sembramos lo espiritual y recibimos lo material? Tal vez alguien no tiene cómo bendecirnos y ayudarnos, pero cuando le ayudamos materialmente, puede abrazarnos y agradecerle a Dios y bendecirnos orando por nosotros. No debemos ser siempre los que damos, aunque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Tenemos que también saber recibir. Recibir, intercambiar lo espiritual con lo material, porque en Hebreos dice, de la ayuda mutua no se olviden, porque es algo que a veces lo olvidamos. El testimonio del Evangelio. Por último, el servicio y la laboriosidad. Es el espíritu de colaboración voluntaria. Qué interesante es que cuando en una iglesia una persona es fiel, dice, ¿hay quien lo haga? ¿Lo puedo hacer yo? Y muchas de las personas que hoy están en ministerios, no es porque alguien un día los designó, porque se pegaron a eso, ayudaron hasta que se quedaron en ese puesto, porque lo sintieron, lo desearon. Por lo tanto, qué bueno que tengamos espíritu de colaboración, espíritu voluntario de servir al Señor y servir a los hermanos, pero también tiene que ser ese servicio mostrado en laboriosidad. Dios nos ha puesto para generar recursos, no para ser una carga, no para ser consumistas, sino para ser productivos. San Pablo tenía una ley económica muy práctica, decía, el que no produce, que tampoco consuma. Lo decía mucho más fuerte, el que no trabaja, que tampoco coma, decía. Porque si come y no trabaja, consume y no produce. Por lo tanto, qué importante es que el Señor nos dé una creatividad y un espíritu de laboriosidad para que yo en la agenda de cada día diga, ¿qué voy a producir hoy? ¿Qué voy a ganar hoy? ¿Saben que San Pablo era muy duro cuando escribió a Timoteo? Decía, aquel que no provee para las necesidades de los suyos, de su familia, es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Está lejos de ser un cristiano fiel, porque debe proveer para las necesidades de los suyos. Qué buena que es la fidelidad. Yo tengo que terminar, pero no puedo terminar sin decir primero, ¿por qué? ¿Qué cosas impiden la fidelidad? La falta de fidelidad tiene que ver con algunas cositas que leo nomás. Descuido, desidia, que es desinterés, negligencia. Muchas veces en la vida tenemos ánimo de servir, pero somos descuidados. ¿Saben los hermanos que me han dicho a mí? Miren, yo me voy saludando a otros y me olvido de pedir el sobre. Pero hay otra cosa que me han dicho. Yo vine con el sobre y con la ofrenda y me fui y me llevé la ofrenda. Me olvidé de ponerlo porque estaba saludando a uno a otro. Así también pasa que alguien se queda conversando en el hall y se olvida que la iglesia está alabando al Señor. Y le niega la alabanza al Señor porque se queda hablando de cualquier otra cosa que cree que es más importante. La desidia, el desinterés, el descuido, la negligencia nos hacen perder la fidelidad, que es algo tan hermoso. También los cuestionamientos y las dudas. Hay mucha gente que se cuestiona todo, pero esto será así como es, a mí no me cierra, entonces como no me cierra no lo hago, entonces no doy un buen ejemplo a los demás. No se olviden que las dudas vienen del enemigo. ¿Quién inventó el signo de interrogación? Satanás.
con que Dios os ha dicho? Pero la Biblia fue escrita para derribar todo cuestionamiento contra la soberanía de Dios. Y doy gracias al Señor que en el cielo no va a haber ningún signo de pregunta, ningún signo de interrogación, ningún cuestionamiento. Habrá solamente un signo de admiración, de gloria y de victoria para el Señor. Ahora, un tercer motivo es el ánimo inestable. Hay personas que dicen, pero hoy no tengo ganas. Y su fe se maneja por el estado de ánimo. No, hermanos, la fe debe ser firme, puesta en el Señor. No importa el estado de ánimo que tengamos, no importa las nubes que haya sobre nuestro cielo, porque el sol está igual arriba. Por lo tanto, debemos confiar en el Señor. Y dice el apóstol Santiago que el hombre de doble ánimo, que hoy está contento, mañana está desanimado, que hoy está fuerte, mañana está débil, es como la ola del mar que va y que viene, la marea que sube y que baja, es inestable. No piense el tal que va a recibir bendiciones del Señor si es una persona tan inestable. Por lo tanto, tengamos cuidado con esto de la inestabilidad. También el engaño de las opciones. Ustedes saben que hay tantas opciones en la sociedad. Hoy en día, dicen, no fui porque me quedé a mirar el partido. No alabé al Señor, no ofrendé, no sé, nada, porque me quedé a ver el partido. O porque tenía otras cosas que hacer. O porque, y a veces lo justificamos, porque estaba preparando una materia, porque tenía otro trabajo que hacer. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero un día dejarás para el Señor. De manera que no hay argumento, pero hay muchas opciones. Y hay personas que no saben manejar las opciones. No saben acomodar las opciones. ¿Saben que algunos hermanos me han dicho, lo que pasa que ese día, justo mi cumpleaños cayó domingo, y lo tuve que festejar? Pero hay tipo que le cae el lunes, y lo festejan el sábado. Y si te cae domingo, también lo puedes festejar el sábado. Y si no, lo puedes festejar al mediodía. Pero, qué cosa, ¿no? Que parece que le damos prioridad a las opciones. Por último, quiero decir que a veces es la falta de temor del Señor. Y yo aquí quiero usar una palabra más contemporánea, que es el aburguesamiento. Ustedes saben que la burguesía tiene que ver con alguien que de repente adquirió cierta comodidad estable, económicamente hablando, y se siente cómodo, suficiente. Se siente ya que no necesita nada de nadie. Lo que es triste es la burguesía espiritual. Porque hay hermanos que creen que ya no me van a enseñar nada nuevo de la Biblia. ¿Para qué voy a ir? Si después lo voy a ver por internet. De todos modos, yo eso de cantar al Señor, y ya lo sé, yo ya lo pasé a eso. Yo ya estoy en otro nivel. Eso es triste, hermanos. Porque si todos hiciéramos así, no habría iglesia, ni congregación, ni conversiones, ni testimonio, ni comunión, ni celebración de la Cena del Señor, que la tenemos que hacer esta noche y no me quiero olvidar. ¿Saben? Yo termino diciendo esto. Nosotros estamos aquí porque hemos recibido el impacto de la fidelidad de otras vidas que fueron antes que nosotros. ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres que fueron fieles? Levanten su mano. Recuérdenlo por un momento. Mi viejo nunca predicó, pero era un hombre fiel. Esas vidas nos impactaron. ¿Cuántos de ustedes fueron y están aquí porque alguna persona que fue fiel les impactó? La vida de alguien, aunque no era su familiar. Tremendo. ¿Saben? Nosotros dibujamos cosas que bendicen a otros. Las dibujamos. Y cuando nosotros ya no estemos viviendo el presente, cuando nosotros hayamos desaparecido de la escena terrenal y seamos parte del ayer, para el 2040 yo ya voy a ser parte del ayer hace mucho tiempo. Y habrá personas que mirarán atrás, como nosotros miramos esta noche. ¿Y qué dirán de nosotros? ¿Cómo nos recordarán?
que éramos hábiles para cantar, para hablar, para saludar, para trabajar. No, 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 no. Que teníamos una vida correcta. Lo más importante es si fuimos fieles o no. Lo que impacta a otros es la fidelidad, hermanos. Estábamos con Marta en un congreso cerca de Madrid, en España, en San Lorenzo del Escorial, unos 40 kilómetros de Madrid, donde está el Valle de los Caídos. Era un congreso de predicadores, me tocó predicar y todo, pero en los entretiempos, entre las predicaciones, había jóvenes cantantes. Allí reconocimos por primera vez a Vidal, uy, el nombre de Vidal se me fue ahora, Marcos Vidal, ¿sí? Cuando era un adolescente. Pero hubo una chica de Palmas de Mallorca que cantó una canción que después se hizo famosa. Yo no sé si es un himno o no es una canción, pero la canción dice estas palabras, que nos puedan recordar que fuimos fieles. Cuando vos y yo ya no estemos aquí, o si estamos todavía, puedan reconocer que fuimos fieles, que nuestra vida impactó a otros para bien, que no fuimos inestables, que dibujamos una línea constante. Anoche con Mariana, mi nieta, estábamos buscando en internet y la encontramos a la canción, cantada por Andrea Cortés. Me gustaría que la escuche. Antes que oremos, participemos de la Cena del Señor. Vamos a tener la letra y la melodía que dice esta canción, que nos puedan recordar que fuimos fieles. Nuestros hijos y todos los que miraron nuestra vida, así como nosotros miramos la vida de los que pasaron. Vamos a escuchar la música y la letra. ¿La tienen?
Señor, no queremos otro recuerdo para nosotros, sino el recuerdo de vidas transparentes que practicaron sanamente la verdad y la vida cristiana y la practicaron con fidelidad. Señor, ayúdanos a ser fieles. Señor, si en alguno de estos puntos estamos fallando, ayúdanos a corregirlo, Señor. Queremos ser sencillamente fieles a ti, porque tú pones tus ojos sobre los fieles de la tierra, Señor, para que estén contigo. Y el que anda en el camino de la fidelidad te servirá, Señor. Gracias por las vidas que nos impactaron, pero estamos aquí para impactar a otros, Señor. Te pido que ninguno de nosotros se conforme con algo menor, que no sea ser fieles a ti. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras deficiencias. Venimos a tus pies y pedimos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Que el Espíritu Santo fluya en nosotros con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en estos momentos en que nos aprestamos a celebrarte con todo el corazón, bendice estos minutos, bendice estos instantes finales. Son los más gloriosos de la semana, Señor, porque tú nos esperas para participar de tu mesa, para recordarte a ti. Lo hacemos de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén.